No sé si te has estado dando cuenta, pero tengo como 1 mes y medio que he estado predicando con secuencia. He estado de la mano, una predicación con otra, de la mano, de la mano. Todo esto tiene un objetivo. El objetivo es que espiritualmente tú vayas de la mano con la palabra de Dios y la presencia de Dios, creciendo en lo que Él quiere para tu vida. Muchas veces tú escuchas un mensaje aislado, otro mensaje, y te es de bendición. Amén. Pero qué mejor que proféticamente a través de la palabra de Dios nos tome el Señor de la mano y nos vaya encaminando a lo que Él ha destinado. Es necesario, creí necesario que le voy a pedir a alguien que me ayude con ese bebé, porfa. Sí, porque hay mucha distracción. Ahorita es un día de mucho poder, no nos podemos distraer. Hay un ujier, que estén atentos, para la otra los ujieres. Entonces, fíjate bien, es importante que tú te des cuenta que Dios te está encaminando, que Dios realmente quiere algo contigo y domingo a domingo te va llevando y durante la semana te va afirmando el corazón y te está llevando a atreverte a cosas que antes no hacías, cosas para bien, obviamente. Entonces, el día de hoy te voy a pedir que me acompañes a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a ver la continuación de la semana pasada. En lo que llegamos, la semana pasada platicamos de cómo Dios busca llevarte de áreas de cautividad a ser una persona que sueña en Dios. Explicamos que alguien que está cautivo en mente, corazón, carácter, su vida es muy deplorable y siempre está pensando en esos problemas. En cambio, cuando alguien es libre de la cautividad, la Biblia enseña que empieza a soñar los sueños de Dios. Empieza a anhelar cosas que valen la pena para su propia vida, su familia, su trabajo, su ciudad. Entonces es importante que comprendamos, Dios nos va encaminando a algo, está regenerando nuestra manera de pensar. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del orden que Dios busca traer a nuestras vidas, ¿ok? Todos hace un momento dimos testimonio de que durante la semana Dios nos está hablando y nos está pidiendo que traigamos orden a áreas de nuestra vida. Te voy a hablar un principio espiritual que viene en el versículo 2, que a lo mejor estamos viviendo y que podemos revertir. Dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fíjate bien, habla del mundo aquí literalmente, antes de que Dios empezara a crear, a formar de la nada. Dice que la tierra estaba en desorden, en vacío y en tinieblas, ¿ok? Desorden, vacío, tinieblas. La palabra de Dios enseña que nosotros somos hechos ¿de dónde? Del polvo, ¿de dónde? De la tierra. Entonces este versículo en la revelación, en lo literal, habla del mundo, pero en la revelación también puede ser interpretado que Dios está hablando que los seres humanos podemos entrar en desorden, en vacíos en nuestra vida y en tinieblas. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? A revertir ese proceso degradativo si es que lo estamos viviendo en nuestra vida. Que en lo personal yo creo que todo lo vivimos en más de un área. O sea, todos sabemos qué áreas están en tinieblas, en vacío y en desorden. Aquí lo importante es que en el mismo versículo 2 dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Había un desorden, había un vacío y había tinieblas, pero el Espíritu de Dios andaba por ahí cerquita. Amén. No sé si recuerdas que Jesucristo nos dijo, vino a decir cuando empezó su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. También Jesús nos dejó prometido, y esa promesa ya se cumplió a todos los que creemos, que iba a venir el Espíritu Santo y Él iba a estar entre nosotros y también dentro de nosotros. ¿Por qué te digo eso? Porque es necesario que entiendas los factores de Génesis 1:2. Había un desorden, te repito, el desorden lleva a un vacío, el vacío te lleva a tinieblas. Pero dentro de esa problemática había una solución. El Espíritu de Dios andaba por ahí cerca de las aguas. ¿Qué es lo contrario a desorden? Orden. ¿Qué es lo contrario a vacío? Llenura. ¿Qué es lo contrario a tinieblas? Luz. Entonces fíjate bien, lo que vamos a aprender hoy es a revertir algo que está en desorden en nuestra vida, que nos ha llevado a un vacío y a vivir en tinieblas, por algo que Dios mismo nos va a ayudar a entrar en el orden que Él quiere, y a la corta nos va a traer llenura y bendición y nos va a ayudar a vivir en la luz que Él predestinó que vivamos, sabiendo que somos hijos de luz y que todo lo que hagamos en la luz es sí y amén en Él y tiene poderosos resultados. Amén. Bien. Muchas personas no comprenden que el Espíritu Santo siempre está buscando traer orden desde nuestro corazón, por ejemplo. Si nuestro corazón es un corazón que se desanima o que se enoja fácilmente, ¿a poco tú no percibes que el Espíritu Santo está diciéndote, hey, no te agüites, yo tengo algo bueno para ti y vas a ver que la bendición está a la vuelta y yo tengo? Y si eres alguien que se molesta, ¿qué te dice? Mira, quita esa área nada más y van a venir muchas bendiciones. Y ahí está el Espíritu Santo hablando. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú entras en orden en algún área específica de tu vida, por ejemplo en la ira, entras en un orden, Él sabe que al rato te vas a llenar de lo contrario de ira, que es paz, es amor, es bendición y es esperanza. En cambio, una persona que tiene desorden en su vida, que no entra en el orden de Dios, la palabra de Dios dice, el desorden lo va a llevar a un vacío. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, siendo sinceros con nosotros mismos, que te das cuenta que entraste en desorden en un área y que por eso tienes una consecuencia que te llevó a menos en algo? El desorden te lleva a un vacío. ¿Y cuántos nos hemos dado cuenta que si seguimos diciendo, pues me vale y qué, ese vacío se convierte en tinieblas? ¿A qué me refiero con que ese vacío se convierte en tinieblas? Cuando es vacío, primero es un desorden, me vale, no importa y qué. Pero luego se convierte en un vacío, empiezas a sufrir, empiezas a padecer. Híjole, yo antes tenía esto, ya lo perdí y reconozco que es por mi desorden. Híjole, ¿sabes qué? Yo tenía la promesa de aquello y ya se me estaba cumpliendo y ahora lo veo tan lejos de mi vida. ¿Qué estás diciendo? Mi desorden me está llevando a un vacío. Esa es una buena oportunidad para reaccionar, para decir, ¿sabes qué? Mejor me sujeto, entro en el orden y el orden me lleva a llenura, a bendición. Hoy te voy a dar un ejemplo de esto. Pero si tú en el desorden y ya viviendo varios vacíos dices, ¿y qué? No pasa nada. Dice la Biblia que llegas a vivir en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes sinceramente les ha tocado percibir demonios? Vuelta a tu alrededor para que no creas que estamos loquitos. Fíjate bien, los demonios, hoy te voy a explicar bíblicamente que solamente operan en tinieblas. ¿A poco no te has dado cuenta que cuando percibes demonios dices, ay no, ya Señor, ya le voy a bajar 2 rayitas, mejor ya perdóname? ¿Verdad que sí?
Es la realidad, hermanos. La situación es, ¿por qué llegar hasta esos momentos de desorden, de vacío y de tinieblas? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se han entregado a algo que Dios les pide y meten esa área en orden y empiezan a ver bendición por haber hecho eso? Amén. Los que no le ha pasado es porque no se han atrevido a entrar en el orden. Y si no se han atrevido es porque no han entendido las grandes bendiciones que esto conlleva. ¿Y cuánto les ha sucedido que perseveran porque se dieron cuenta que vale la pena y después de la llenura empiezan a vivir una luz admirable? Que dice, ¿sabes qué? Se me cumplió esto, se me cumplió aquello, Dios me cambió el corazón, me liberó el alma, esta área ya está fuera de mi vida, mi familia está restaurada. Y que tú digas, porque entré en orden y perseveré en esta área. Si te das cuenta, somos menos, porque no todos caminamos hasta ese punto. La idea el día de hoy, juntando esta predicación con la semana pasada, es que tú comprendas que el Espíritu Santo te va a llevar a soñar los sueños de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Y no solamente te va a sembrar en tu corazón esos sueños, iglesia, sino que te va a comenzar a dar instrucciones que van a provocar que las áreas de tu vida que traías en desorden y traían vacío y tinieblas a tu ser, sean transformados por un orden, sean transformados hacia una llenura y que lo puedas vivir totalmente en la luz. ¿A quién le ha pasado que llegue a este siguiente nivel? Que diga, ¿sabes qué? Realmente no exagero. Yo no necesito nada en esta tierra, aunque traigo broncas. Yo no necesito a nadie, aunque amo a toda la gente. Yo soy suficiente con Dios. Me siento tan pleno y tan feliz. ¿Quién ha llegado hasta ese punto? Esas son características del que vive en la luz. Es alguien que no necesita a nadie para llenarse, se llena literal y totalmente de Dios, pero es alguien que a donde va llenando de parte de Dios. No sé si se alcanza a comprender esto. Es cuando te dicen, oye, ¿qué traes? Todo bien, feliz. Es cuando estás dando testimonio y testimonio y testimonio. Me pasó esto, Dios hizo esto en mi familia. Me pasó esto con mis hijos, me pasó esto en mi trabajo, me pasó esto en mi relación personal con Dios. Eres alguien que está viviendo en la luz. En la luz opera Dios, operan los ángeles. Los demonios no pueden operar en la luz. Por eso cuando tú te metes en orden, te empiezas a llenar y entras en una vivencia con Dios donde todo lo demás queda en el pasado. Si te atormentaban en la noche y te metían temor o te molestaban, ya no sucede. ¿A quién le hacían eso? A mí desde chavito, como de 2, 3 años. Si eras alguien que los negocios están en tus manos y te llegan padrísimamente y se te caen antes de empezar, en la luz ya no pasa eso. Esos son demonios. Acá no operan demonios, hay ángeles fomentando. Allá hay demonios destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que nosotros seamos entendidos, que comprendamos quiénes somos en Él y principalmente quién es Él y que decidamos crear la fusión que Él decidió. Él dijo, seamos uno, como mi Padre y yo somos uno. Pero para todo esto tú tienes que ir accediendo. Por eso hace 15 días platicamos de no resistir al Espíritu Santo. Y por eso hace 3 semanas explicamos bíblicamente que el Espíritu Santo sí habla, para que no nos dijeran locos. Si te das cuenta, hay una secuencia de enseñanza para llegar a algo importante que Dios quiere que se forme en nosotros. Una relación tan grande, tan entendida y tan estrecha con Él, que tú puedas vivir en luz y decir, por lo demás, yo soy feliz, yo no dependo de nada externo ni de nadie externo. Yo dependo solo de Dios. Y por ende que solo dependo de Él y estoy lleno de Él, amo a toda la gente, ayudo a toda la gente, bendigo a la gente. Muchos tratan de hacer lo secundario sin lo primario.
Entonces el día de hoy Dios está diciendo aún proféticamente en la predicación, mi espíritu te va a llevar al orden, porque la semana pasada ya te estuve explicando lo que tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de ustedes en la semana estuvieron recordando cosas que hace mucho no y que serían de grande bendición y que creen que Dios quiere que ustedes lo vivan? Voltea a tu alrededor, la mitad. Eso es verdadero, Dios quiere que se te cumpla, pero tienes que entrar en un orden, amén. Acompáñenme ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjate bien, esta es una declaración poderosa. Dios está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y perteneces a la luz. Dice, tú no eres de la noche, no eres de las tinieblas. Dice, tú tienes un dueño que es Cristo Jesús y perteneces a la luz. Y de ahí se desprende todo el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, donde Dios explica promesas, juramentos, pactos, bendiciones que se cumplen cuando vives en la luz. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron a Cristo Jesús entendieron que Dios los metió en orden en algo, los llenó y los llevó hasta la luz casi inmediatamente? ¿Sabes por qué fue casi inmediatamente? Porque era tal nuestra necesidad que no nos resistimos. Era tal la necesidad que a lo mejor ya había de por medio oraciones como, lo que tú digas, lo que sea, Señor, pero por favor, sácame adelante de esto. Por eso no nos resistimos. Pero nosotros mismos somos testigos y damos testimonio que cuando uno no se resiste y que cuando uno ve oportunidades de Dios y se entrega a Dios, inmediatamente viene el cambio. No demora. Es casi inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, nada ni nadie lo puede detener, solamente tú. Y cuando Él realmente quiere algo, no sé si te ha pasado, ni tú lo puedes detener, aunque sea en tu vida. ¿A quién le ha tocado de esa característica? Esos son los que tienen llamado para servir. Amén. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Vamos a entender esto mismo del desorden y del orden con un ejemplo más vivencial. Esto fue técnico, ahora va a ser más práctico. Juan 6, 15. Dice así, vamos a leer hasta el 21, ¿ok? A ver si estás atento a las claves de día, noche, toda la terminología que estamos usando hoy. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Versículo 22 también. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido como solos. Eso es clave. Fíjate bien,
Ya entendimos que el desorden nos lleva al vacío y el vacío nos lleva a vivir en las tinieblas. Y que en las tinieblas operan los demonios y opera todo lo que nosotros no queremos que nos suceda, ¿verdad? Ya entendimos también que en el orden de Dios viene la llenura y bendición de Dios y habitamos en la luz, donde opera el Espíritu Santo, los ángeles, y empezamos a recibir muchas manifestaciones. Vamos a ver este principio con el pasaje que acabamos de leer. Primeramente, en el capítulo 6 del versículo 1 al 14, la palabra de Dios habla acerca de Jesús haciendo un milagro, Jesús multiplicando el pan y multiplicando los peces. Ahí están los discípulos, ahí están formando ellos parte de lo que Jesús está haciendo, amén. Esto es importante, los que son discípulos siempre tengan que estar donde Dios está y formando parte de lo que Dios está haciendo. Esto es algo que Dios me pide que les diga fuera de la prédica. Bien, entonces fíjate, dice aquí la Biblia que después en el versículo 15 Jesús comprendió algo en su espíritu, lo discernió. ¿Qué discernió Jesús? Que como la gente se dio cuenta que podía multiplicar la comida, le querían ofrecer ser rey. Pero dice la Biblia que se querían apoderar de él. Es como decir, ¿sabes qué? Él nos conviene. Yo creo que más de uno pensó, ya no va a tener que trabajar para comer, ¿no? Vamos a colocar a Jesús arriba y que Él haga la obra, ¿no? Pero Jesús no venía a reinar algo físico. Él venía a establecer el reino de su Padre, un reino espiritual por muchas generaciones. No venía solo a reinar sobre una generación, sobre una ciudad o un país. Entonces, después de eso dice el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer descendieron los discípulos al mar. Al hablar de anochecer significa que primero hubo día. Y durante el día es que sucedió lo que te platiqué, el milagro que Jesús hizo de multiplicación a los ojos de todos ellos. Pero cuando empezó a anochecer, dice la Biblia que los discípulos descendieron. Cuando ellos descienden al mar, enseña la palabra, hermanos, que ellos entran en una barca y van cruzando el mar hacia Capernaum. Pero ya estaba oscuro y Jesús, ¿qué? No iba con ellos. Esto es algo importante. Primeramente era de día. Ellos estaban con Jesús. Ellos estaban aún ayudando la obra de Jesús. Ellos recogieron las cestas, repartieron el pan y toda la cosa. Era de día, pero cuando empezó a anochecer, dice la Biblia que ellos se separaron de Jesús. Dice la Biblia que ellos se separan de Jesús, se suben a una barca y agarran para otro lugar. Dice la Biblia que conforme la barca iba agarrando más distancia de Jesús, ellos les empezó a anochecer al grado que les oscureció. Esto te pido que lo veas con lo que platicamos de Génesis. Cuando ellos les oscureció, cuando ya estaban en tinieblas y Jesús no estaba con ellos, dice el versículo 18, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hace un momento te lo expliqué. Ellos están en el orden de Dios, están en la llenura de Dios, están en la luz con Dios en el día cerca de Jesús, son parte de lo que Jesús hace, forman parte del ministerio de Jesús. Eso todavía puede ser en el presente, ¿eh? Aplícalo al presente en tu vida. Pero cuando empieza a anochecer, en lugar de acercarse a Jesús, dice la Biblia que ellos se alejaron un poquito más de Él. Y dice la Biblia que aún encontraron un medio para alejarse todavía más de Él. Pero de repente se dieron cuenta que ya les había oscurecido. Y cuando ya les había oscurecido, ¿te acuerdas? Desorden, vacío, tinieblas. ¿Quién opera en las tinieblas? El enemigo. Dice la Biblia, se levantó un fuerte viento que era contrario.
Jesús mismo enseñó que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. O sea, el mismo mover espiritual del enemigo, estando ellos en oscuridad, se levantó en contra de sus vidas. Esto te lo platico dándote el fundamento para que no creas que me lo saqué de la manga, Ay, ¿de dónde sacó que la tierra somos nosotros? ¿De dónde sacó que el aire es espíritus? Ahí viene en la Biblia. Ahí se explica si tú lo juntas todo. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque la Biblia enseña aquí que ellos les empezó a anochecer. Al anochecer ya era una buena señal para que ellos se devolvieran cerca de donde estaba Jesús. ¿Por qué crees que la Biblia dice, y Jesús no iba con ellos? ¿Cuántas veces tú has estado un tiempo en la luz y de repente vienen circunstancias a tu vida y te empieza a anochecer y de repente ves un medio del enemigo y dices, si lo tomo a Dios no le va a gustar, pero Él sabe que soy débil, y te subes y te vas más lejos? Y de repente te da la oscuridad y empieza el fluir y el viento se levanta y sientes 5 poderosas razones para decir, Jesús, ayúdame. Si se comprende esto en lo práctico, si ves que es algo de día a día en cualquier área de nuestra vida, ahí es cuando se produce resistencia y se producen ataques del diablo. Cuando alguien me dice, es que el diablo me está ataque y ataque, aunque no me diga, yo sé que me está diciendo, soy rebelde, no le hago caso a Dios y por eso me está pasando eso. El diablo no tiene por qué atacar a nadie si tú estás en la luz. Él aborrece la luz, Él no se acerca a la luz. Si te das cuenta que muchas cosas se te están trabando en tu vida, es porque se está anocheciendo. Reconócelo, estás en un desorden, en algo o en algunas cosas, en varias. Si ves que hay vacío en lugar de llenura, reconócelo, porque en cada paso, si tú reconoces, tienes la oportunidad de entrar a la luz. Tienes oportunidad de que llegue el Señor y cambie las cosas. Pero si no lo reconoces, vas a seguir dando pasos cada vez más para acá, hasta que llegue la oscuridad. Y dice Proverbios 6, no vayas, pues dice Proverbios 6, en casa casi todo mal estado. Dice, mi trabajo quedó en casa de otro. Dice, mis fuerzas se desgastaron. Dice, y gemí al final quedándome sin nada. No te voy a pedir que levantes la mano, pero yo sé que muchos aquí tenemos testimonios hasta ese grado. Decir, ¿sabes qué? Pues perdí todo. ¿Sabes qué? Yo reconozco. Me entré en el desorden, no me importó. Me empecé a vaciar, me valió. Llegaron las tinieblas, me aferré como quiera. Ya perdí todo. No era la voluntad de Dios, pero ya me pasó. Entonces es importante que uno comprenda esto, hermanos, porque de lo contrario vamos a ser cristianos que tenemos mucho poder en Dios, pero que vivimos en las tinieblas, y el único poder que se manifiesta es cuando doblamos las rodillas, pedimos perdón y Él nos traslada de tinieblas a luz. Pero si no tenemos formación y no entendemos que hay que entrar en el orden de Dios, al ratito otra vez vas a agarrar para acá porque es la tendencia de tu carne. Y otra vez vas a agarrar para acá y lo único que vas a conocer de Dios es que Él es misericordioso y perdonador, y cuando clames te vuelve a meter para acá. Eso ya lo conocemos muy bien. Ay, bendito Dios que me hace misericordia. ¿Por qué no ahora empezar a permitir algo de este lado más, cada vez más? Empezar a disfrutar que ya estás en el orden. Mucha gente entra en el orden, viene la prueba y se enojan con Dios. Es que te estaba obedeciendo más que nunca. ¿Por qué permitiste esto? Oye, porque te tiene que probar antes de darte más. Antes de empezarte a llenar, Dios prueba. O te va a dar y te va a dar y te va a dar, te descompones. ¿Cuánto les ha pasado que le llegan cosas y es para mal? Iba a pedir que levantara la mano, pero no. Pero en serio, yo me apunto en esa. Ay, qué bendición sota, no hombre, salió para mal. Me lo dieron cuando andaba en desorden. O sea, me fui hasta el hoyo. Y lo digo porque sé que les va a servir a muchos. La idea de este mensaje, hermanos, es que nos perfilemos realmente al orden de Dios. Aunque sea pasito a pasito, poquito a poquito, pero que ya no voltemos hacia atrás. La profecía nos lo dijo, pon los ojos en mí.
No voltees hacia atrás, dijo el Señor. Es tiempo de que sepas que después de entrar en orden, tienes que disfrutar haber entrado en orden porque te van a probar. Y si tú desistes ahí, Dios va a decir, no estaba seguro, nomás quería hacer un trueque, no quería un cambio de vida, nomás quería sobrevivir al momento. Y por eso son las pruebas. Y si Dios ve que pasas ese detalle, dice, ahora sí me lo llenan. Me le dan más presencia mía, me le dan más bendición, me le desatan eso, me le traen más orden acá. Y si tú sigues, llegas al momento de luz donde dice la Biblia, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mucha gente me ha tocado que llegue y me dice, es que la palabra es mentira. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que piden en el nombre de Jesús se lo hará. Pues sí, cuate, pero estás ahí en tinieblas y quieres que te dé lo que se recibe en la luz. La palabra de Dios tiene una coherencia, tiene un orden, tiene un desarrollo. Hoy se nos está explicando, ¿quieres salir adelante? ¿Realmente quieres? Dios te va a ayudar, te va a meter en orden. Pero de ahí van a venir pruebas. Si tú pasas pruebas, vas a empezar a llenarte de lo que no se compra con dinero y vale mucho más que cualquier cosa. Amor, paz, bendición, salud, libertad. Y de ahí Dios dice, vas a vivir en la luz. Y ahí sí, todo lo predestinado, Dios dice, es para ti. Interna, externamente, aún Pablo le dice al pueblo de Dios, ahí el que entiende le entendió. Pablo le dice al pueblo de Dios, no te sorprendas, todo el mundo es vuestro. Dice, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Solamente que si lo juntas con Gálatas 4:1 dice, entre tanto que el heredero es un niño, no difiere de un esclavo, aunque sea señor de todo. A lo mejor tú estás clamando por algo que ves fuera de tu alcance y no sabes que es tuyo por heredad. Y estás clamando y es tuyo, pero no estás tomando la postura correcta para poderlo tener y que permanezca en tu vida. ¿Sí se comprende esto, hermanos? Dios va a hacer una obra grande a través de nosotros, si nosotros se lo permitimos. Seguimos leyendo, dice el 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, ¿cómo le recibieron? Con gusto. ¿Te ha pasado que estás en un momento que te está anocheciendo, que ya está la oscuridad y te has dado cuenta que Jesús se acerca a tu vida? ¿A poco no te has llenado de gusto? ¿A poco no empiezas a decir, ay bendito, gracias, gracias, ya la hice? En serio, yo en mi mente digo, ya la hice, ya llegó Jesús cuando traigo broncas. Y sientes tú que se acerca a Él, dice la Biblia, le recibieron con gusto en la barca, la cual llegó como enseguida a la tierra donde iba. Dicho de otra manera, los discípulos por sí mismos quisieron lograr algo y se encaminaron a una oscuridad. Cuando Jesús fue con ellos, enseguida llegaron a donde iba. ¿Cuántos de ustedes se han subido a una barca, literal, a un medio físico, esperando llegar a un punto y nomás están dando vueltas? Dios dice, quédate donde está Jesús. O pídele a Jesús que se meta donde tú andas. Y si es la voluntad, Él llega. Jesús quería que ellos pasaran al otro lado, pero no en sus fuerzas. Al momento que Jesús llegó a la barca, uno, ellos se llenaron de gusto, y dos, se cumplió el propósito por el cual estaban esforzándose. Esto es clave, mis hermanos. Enseguida, la palabra enseguida viene de la raíz griega euteos, que significa derecho y velozmente. Derecho y velozmente. Lo que está diciendo es que a lo mejor en la barca tú crees que vas por un lugar y estás dando vueltas. ¿Cuántos años has intentado lo mismo y este año estás intentando que sí se logre? ¿Cuántos años tienes con un sueño dándole vueltas? Un día mi familia va a ser un Edén. Un día todos vamos a estar felices. Un día voy a poderlos proveer con todo lo que Dios quiere.
Ya estás intentándole nomás. Dios dice, ¿sabes qué? Si Cristo sube a tu barca, Él va a meter orden. Dice, pero también te va a hacer andar derecho y velozmente hacia donde debes de ir. ¿Te has dado cuenta que dices de repente, ya no puedo, y a lo mejor ya no quiero, porque no has entendido que es por ti? Crees que es Dios y, ay Señor, ya no me vas a ayudar. Y de repente te hincas, te postras y Dios te empieza a dar vuelo. Y te empieza a decir, mira, quita esto, pon esto así, te está haciendo andar derecho. ¿Y sabes qué? Otra vez me vas a adorar en la mañana, vas a leer y vas a adorar. Te está haciendo andar derecho velozmente. El que tiene oídos para oír, que lo oiga. Si tú permites eso, Él te va a enderezar y te va a hacer andar veloz al punto que estás anhelando llegar para Él. Dicho de otra manera, con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjate bien, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Habla del propósito. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué? En toda la Biblia vas a oír hablar la luz, las tinieblas y el proceso que te acabo de explicar. Te lo expliqué con Génesis, te lo expliqué con Juan, ahora te lo voy a explicar con Pedro, para que entiendan Juan y Pedro. Fíjate, está diciendo, cuando tú aceptas a Dios, dice, tú te conviertes en alguien que no solamente tiene a Dios, sino que está destinado a representar a Dios donde quiera que ande. Dice, fuiste adquirido por Él para anunciar sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Él ama, Él perdona, Él hace misericordia, Él da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Algunos ya van más delante de la quinta, pero Él es fiel, amén por eso. Dice, para que anuncies esas virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable. Fíjate bien, el mismo proceso. Estábamos en desorden, estábamos en vacío, estábamos en tinieblas. Dice la Biblia, desde las tinieblas, desde ese lugar de oposición, de moveres demoníacos, de situaciones adversas y feas, Dios te mandó llamar. Dice, y te trasladó, fíjate, te trasladó desde las tinieblas, por el vacío, por el desorden, hasta entrar en el orden, en la llenura y llegar a su luz. De tinieblas a luz, pero es una luz como admirable. Con esto termino, esto es importante que lo comprendas. Si tú estás en la luz, tú vas a quedar admirado y admirada tremendamente de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido y vivido milagros en Dios que dices, wow? El 90 y tantos %, gloria a Él por eso. Si te das cuenta, eso lo viviste en la luz. O inicialmente lo viviste en tinieblas y fue una grande manifestación de Dios para trasladarte a la luz. Solo es un proceso. Pero no sé si te has dado cuenta, después de eso primero, cuántas veces te has vuelto a admirar de Dios, es porque has estado caminando cerca de Él. Cuando tú vives en la luz, todos los días vas a encontrar admiración hacia Dios. Todo un ejemplo, testimonio más que ejemplo. Hoy en la mañana me despierto más temprano de costumbre. Dije, pues me voy a quedar orando un ratito más. Sentía que era entre agua calientita un ratito más o orando un ratito más, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a orar otro rato. De repente empecé a entender unas cosas de Dios y se me salió el decir, wow. Y Dios dice, de eso vas a predicar hoy. Ves, mira, ya me estás admirando.
Pero te voy a decir algo sinceramente, yo estoy en luz ahorita, estoy viendo cosas admirables, pero también te tengo que reconocer que he orado estando en desorden y lo admirable que encuentro es que me libra de mi desorden. O he estado en vacío y lo admirable de Él es que me empiece a sacar de ese vacío algo mejor. O he estado en tinieblas y lo he admirado, ¿por qué? Porque Él me ha trasladado en misericordia a algo mejor aunque no me lo merezca. Pero para vivir en la luz y para vivir admirado de Dios, más bien para vivir admirado de Dios, iglesia, que de esto se trata, tú tienes que acostumbrarte a vivir en la luz. Ese vaivén que tengo 3 semanas platicándote de distintas maneras, tú lo puedes suprimir a través del Espíritu Santo. Si tú te pones a orar, te pones a adorar, te pones a leer la Biblia y no resistes al Espíritu Santo, créeme, Él inmediatamente te va a meter en un orden. No es gravoso, es lo que estás necesitando en realidad, aunque no lo reconozcas o no lo sepas. Si tú perseveras en ese orden, sabiendo que vienen adversidades que son pruebas de Dios, vas a empezar a vivir la llenura. Pero no te vayas a conformar con la llenura, porque puedes vivir conociendo la gloria de Dios. Que conocer a Dios es conocer su gloria. Puedes vivir cada día platicando con Él. Puedes tener misiones diarias de parte de Él, cosas a lograr, cosas a hacer, cosas a caminar. No vivir en la luz es ser un cristiano muy deplorable, es ser un cristiano triste. Los hijos de Dios, las hijas de Dios estamos destinados a dar testimonio, a ser testigos de su luz admirable. Estamos destinados a dar a conocer al mundo que Él es admirable. La gente allá afuera, ¿sabes cómo se convence? Cuando ven algo que humanamente no es posible sucediéndote. ¿Sabes que mi papá de carne por eso se convirtió? Por una palabra profética. Dijo, es imposible que sepas esto. Y dije, Dios me pide que te diga esto. Y ¿cómo se hace? Empezó a llorar y llegó Dios. Dijo, Dios existe con una palabra. Él pudo encontrar la admiración de Dios. Y míralo, pegadito. Tienes varios años ya así. Concluyendo, ya no estés en desorden. Asquéate de vivir en el vacío y en la tiniebla, en serio. Llega el momento que eso te sea aborrecible. Aborrece lo que Dios aborrece. Ya no digas me peleé porque me tuve que defender. Aborrece el pleito. Ya no lo justifiques nada con nada. Aborrece lo que Dios aborrece, sabiendo lo que te ha producido. Y aún yendo más allá, muchos sabiendo de lo que los ha detenido, de lo que Él ha destinado para ti y para muchos. Es un tiempo de aborrecer lo que antes nos gustaba. Decir, ¿sabes qué? Yo aborrezco esto porque siempre me lleva aquello. Ya me harté, ya no quiero. Aún toma de ser necesario ese enojo, viértelo correctamente a un esfuerzo correcto. ¿Sabes qué? Yo ya quiero vivir mejor. Ya me harté nomás de tantito y un buen bien feo y luego nomás tantito. Ya me harté de recibir la primer llenuda por tal necesidad de irme corriendo al desorden. Es necesario que quieran, hermanos. Solo les digo, y con esto termino, si ustedes quieren, yo hoy te digo como testigo, Dios también quiere. Y quiere más que tú. Él está listo para hacerte vivir en la luz y que todo lo que siga en tu vida sea admirable. ¿Quién ha vivido eso admirable más de una semana? ¿Quieres volverlo a vivir? Yo sé que si no lo estás viviendo, le has pedido a Dios exactamente volver a ese tiempo. ¿Sí o no? ¿Quién le han pedido volver a ese tiempo, sinceramente? Yo cada rato se lo pedía. ¿Y sabes qué escuchaba? Quita esto, haz aquello. Y yo le decía, no, quiero entrar a ese tiempo. No entendía que me estaba dando las instrucciones para llegar.
Hoy nos fueron dadas instrucciones para llegar a la luz y permanecer en la luz. Hoy se nos ha dado promesa grande y poderosa de parte de Dios. Él dice: en la luz te voy a admirar, voy a hacer que quedes admirado de mí. Es eso versus vivir día a día por vivir. Ser víctimas de las circunstancias o de nosotros mismos. Te lo pongo así adrede para que puedas ver la grande diferencia. No hay comparación. Ya no hay que perder el tiempo. Ya no hay que perder el tiempo. Hay que meternos en el orden, recibir llenura y ser esos hijos de luz que son admiradores de Dios y producen admiración con otros. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy es un día de grande oportunidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú te encuentres, Dios quiere darte y quiere bendecirte. Si estás en oscuridad, te quiere trasladar al orden. Si estás en vacío, te quiere meter en orden. Si estás en desorden, te quiere meter en orden. Pero si has prevalecido en orden, hoy Dios te dice: ya te voy a empezar a dar llenuras. Yo sé que muchos hemos estado caminando y hemos estado padeciendo. Esta semana Dios dice: espera regalos a los que han permanecido. Y a los que desfallecieron, Dios dice: espera señales para que veas que no has perdido nada, solo dejaste de caminar y no llegaste. Y a los que fueron rebeldes, Dios dice: este es un testimonio de que sí se puede. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Bendito Rey, Señor, te damos gracias porque ciertamente tú dijiste y cumpliste el que no nos dejarías huérfanos, el que vendrías a nosotros y estarías siempre con nosotros. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que tus pensamientos para nosotros, para cada familia de aliento de vida, son pensamientos de bien, de bendición, de prosperidad en todas las áreas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no nos dejas y que no nos desamparas, aunque estemos metidos en la más densa oscuridad, sino que ahí mismo vas por nosotros y entras donde nosotros estamos, si tan solo te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, porque aunque hubiéramos destruido todo con nuestras propias acciones, tú hoy nos dices que nos das nuevas oportunidades si tan solo las pedimos y nos encaminamos a ello. Gracias, Señor, porque tus testimonios son latentes en cada vida. Gracias porque no eres un Dios lejano, no eres un Dios de oídas, de letras en un libro, sino eres un Dios personal, un Dios de vivencias, de experiencias, de amor. Gracias, Señor. Nosotros hoy te decimos que valoramos eso. Valoramos quién eres y lo que has hecho por nosotros. Valoramos que no dejes de creer en nosotros, Señor. Valoramos que día a día nos sigas impulsando, Padre. Por lo cual hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido rebeldes a ti, si hemos corrido hacia el desorden y las tinieblas. Perdónanos, Padre. Pon el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Anímalos, Señor Todopoderoso. Auméntales la fe, Señor. Que tu Santo Espíritu sea uno con su Espíritu, Padre. Y ellos reciban las señales correctas, las confirmaciones que vienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien vivimos, somos y nos movemos. Iglesia, esto lo dije el miércoles, siento decirlo una vez más hoy. Dios nunca destinó que nosotros nos valiéramos por nosotros mismos. En ningún lado de la Biblia viene. Dios nunca destinó que pudiéramos sostener las cosas por nosotros mismos, sino todo lo contrario. Él destinó tener una vida con nosotros y ser nuestro Dios y Padre y ayudador. Y aún prometió sacarnos adelante de cualquier necesidad. ¿Por qué te lo digo? Porque a lo mejor tú, como los apóstoles, has estado remando solo en una dirección correcta, pero te has estado alejando de Dios. A lo mejor tú necesitas escuchar hoy más específicamente esto.
más directamente. Dios no destinó que tú fueras autosuficiente, y eso es una grande bendición. Él destinó que cada día nos llenáramos de Él. Él destinó que cada día pasáramos tiempo con Él, y en ese tiempo Él nos diera, nos bendijera y nos sacara adelante. Él mismo destinó ser papá para nosotros. ¿Sabes cuál es la característica de un padre? Que en muy temprana edad los hijos no se pueden sostener por sí mismos, pero el papá es suficiente para ellos en todas las áreas. Y cuando esos hijos crecen y ya se pueden valer por sí mismos, el papá sigue siendo el papá. No es casual que Él diga: soy tu Dios y soy tu Padre. Él quiere que reconozcas hoy, iglesia, que dependes de Él, que no te vales por ti mismo, por ti misma, y que en ello está nuestra bendición. No es algo gravoso, créeme, es un deleite. No hay cosa mejor en la tierra que convertirte en alguien alineado y dependiente a Dios, que el ver admirando cómo Él hace su obra día a día en tu corazón, en tu familia, en todas las áreas. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y como iglesia de Dios no nos vamos a conformar con menos. Vamos a perfilarnos derecho y velozmente a lo que Él quiere, y vamos a ir todos juntos como un pueblo, como una familia. Próxima semana continuamos. Vamos a adorarle y vamos a disfrutar.